Bienvenidos a la programación en español del Canal 17. Les saluda. Hoy vamos a hablar de América Latina en general y de la política de Estados Unidos hacia nuestro hemisferio. Hemos invitado al politólogo Carlos Sánchez Berzaín, amigo personal y amigo de esta casa, una persona muy conocida por todos ustedes y que tiene profundo conocimiento de la situación política continental. Carlos, bienvenido. Pedro, un saludo a todos ustedes, al equipo, al programa y a toda la importante audiencia en las Américas. Carlos, ¿cómo aprecias la situación del continente dentro del marco de la política del presidente Donald Trump? En el análisis de las Américas en el siglo XXI, es un error separar Norteamérica de Latinoamérica, de Hispanoamérica, de Sud o de Centroamérica. El eje de confrontación en el siglo XXI ya no es el eje cultural de hace 40 o 50 años, donde era el mundo anglosajón y el mundo latino. Tampoco es el eje económico. Estados Unidos es el primer mundo y los países en desarrollo del tercer mundo en América Latina. No es siquiera la cuestión ideológica. El antiimperialismo que creció tanto con la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica, liderado por el cascismo cubano y seguido por una cantidad de pupilos democráticos y antidemocráticos, desde el crimen con las guerrillas hasta partidos de izquierda. En el siglo XXI, el eje de confrontación es el de la libertad contra la violación de los derechos fundamentales o los derechos humanos de la persona. La libertad está representada por la democracia y representa un conjunto de valores y de principios que tienen que ver con el respeto al individuo, respeto a la propiedad privada, respeto a la ley, separación e independencia de poderes. El soberano es el pueblo, y el pueblo soberano delega su mandato en un mandatario que es un presidente, vicepresidente, gobernantes. Ese mandato es temporal, tiene que cumplirse de acuerdo a ley. Estás obligado a rendir cuentas, no te puedes quedar todo el tiempo en el poder. Y en este sistema que se llama democracia se privilegia la libertad. Pero en cambio hay otro sistema en este siglo XXI que sacrifica la libertad del individuo para concentrar el poder con cualquier pretexto en pocas manos. Y esas son las dictaduras. El pretexto de las dictaduras de las Américas, de Cuba y sus satélites, es un pretexto antiimperialista y populista revolucionario. El pretexto de Rusia es el nacionalismo. El pretexto de China, que es la dictadura más grande, sigue siendo el comunismo de partido único, aunque es un país capitalista. El pretexto de Irán es teocrático, en nombre de Dios. El pretexto de Corea del Norte es familiar, y así, pero la característica es que sacrifican la libertad y los derechos humanos del individuo porque concentran el poder, ellos son la ley, gobiernan indefinidamente, cometen los crímenes que quieran, tienen presos, perseguidos y exiliados políticos y tienen impunidad para su corrupción. Y hay una cosa que ellos hacen, Carlos, que generan su propia legalidad. Son las leyes infames. Ellos generan leyes que yo las he denominado infames. Hay todo un ensayo sobre el particular escrito por mí hace varios años. ¿Qué es la diferencia entre una ley y la ley infame? La ley infame está destinada a proteger a la persona, a proteger a la sociedad. Es una ley que está destinada a mantener un sistema donde los derechos humanos son lo fundamental. En cambio, la ley infame viola los derechos humanos a título de legalidad. Y protege el Estado establecido. Protege el oprobio de la dictadura, protege el crimen organizado que termina concentrando el poder. Porque una dictadura puede empezar con los mejores propósitos, pero al cabo de un tiempo es crimen organizado. Todas las dictaduras de las Américas, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, el Ecuador con Correa que pasó por ahí, son narcoestados. Es crimen organizado. ¿Cómo operan? Con terrorismo de Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Infundiendo miedo a la población por medio de apresamientos, asesinatos, secuestros, exilio. Bueno, entonces, en ese contexto de lo que es el eje de confrontación global en este siglo, de
las dictaduras que están acosando a las democracias, hay que mirar el hemisferio en su conjunto. Y en el hemisferio en su conjunto hay dos grupos. El grupo de las dictaduras, liderado por Cuba, integrado por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que tiene apoyo de 4 gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos elegidos en democracia, pero que como lo deben haber llegado al poder a las dictaduras, son sus sirvientes. Brasil con Lula, México con Sheinbaum, inició eso López Obrador, Colombia con Petro y Honduras con la señora Xiomara Castro. En ese escenario es donde hay que mirar la realidad objetiva. Entonces, ha habido un cambio de gobierno en Estados Unidos. ¿Y el cambio de gobierno qué ha supuesto? Ha supuesto una enérgica política exterior nueva para cambiar primero el contexto geopolítico global. Lo que ha propuesto y ha empezado a operar la administración Trump es acabar con la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Rusia obviamente invadió Ucrania, y acabar el foco de guerra que hay en Gaza y evitar que lo de los hutíes en el canal marítimo donde pasa el 20% del comercio se convierta en un tercer foco. Entonces, están molestando bastante gracias al respaldo que están recibiendo constantemente de Irán. Así es. Para eso, ¿cuál es el objetivo que ha señalado Estados Unidos? Estados Unidos ha señalado 2 enemigos nada más: China e Irán. Y el trabajo que está haciendo la diplomacia a cargo, a mí me parece además muy bien gestionada, a cargo del secretario de Estado Marco Rubio, es el de traer a Rusia a Occidente, separarla de la alianza que hoy día tiene con China y con Irán. O sea, ¿tú crees que Rubio está imitando en alguna medida aquella propuesta de Kissinger cuando llevó a Nixon a conversar con no es solo Rubio, es la política exterior de los Estados Unidos. Y este es un tema que no es un invento de la actual administración. Cuando cae el muro de Berlín y después desaparece la Unión Soviética, 1991-1992, y hay centenas de libros y artículos escritos sobre esto, los académicos, los estrategas, los estudiosos y los políticos de Estados Unidos les recomiendan a la administración Clinton que los países que habían pertenecido a la Unión Soviética tenían que ser integrados a la democracia y tenían que formar parte en el ámbito de la seguridad de la OTAN. Pasa con Polonia, pasa con otros países, pero no pasa con Rusia. Y ese es el gran error de la política exterior de la década de los 90 de Estados Unidos, que como potencia unipolar no integra como aliado a Rusia. Porque ¿cuál es la idea? Con el crecimiento de la China alentado por el propio Estados Unidos, esa fue una jugada estratégica de Nixon y Kissinger. ¿Por qué la hicieron? Porque tenían que bloquear a la Unión Soviética. Distanciaban a China de la Unión Soviética. Y funcionó. Separaron a la China nacionalista, Taiwán, del Consejo Permanente, le quitaron la condición de sujeto de derecho internacional en las Naciones Unidas y en el mundo, e integraron a la China comunista. Lo que pareció un escándalo fue una jugada estratégica genial que contribuyó a la implosión y a la desaparición de la Unión Soviética. Pero una vez que eso ha pasado, y que estamos en el siglo XXI, en un siglo globalizado, capitalista y en revolución tecnológica, la China ha crecido. Y lo que se necesita ahora es invertir esa estrategia para que Occidente, Europa, Estados Unidos, en alianza con Rusia como país integrado a este sistema, sirva de bloqueo a la China. No puedes permitir lo que estamos viendo en este momento, una alianza con la que se sostiene la guerra de Rusia contra Ucrania, con el aliado principal en materia tecnológica, que es China, y económica, con el aliado principal en materia balística, que es Irán, con el aliado principal en materia de personal, que es Corea del Norte, además de Cuba, que está metida en ese tema. Entonces, lo que hay que hacer geopolíticamente, y es el camino de todo lo que estamos viendo, es romper aquello, y para eso hay que acabar la guerra de Rusia contra Ucrania. Yo estoy de acuerdo que hay que acabar esa guerra, pero lo que yo no estoy de acuerdo es al costo de esa guerra. Te voy a dar mi punto de vista. Nosotros, en el año 1898, hace poco más de 100 años, el gobierno de Estados Unidos apoyó a los insurrectos cubanos. No te rías, no te rías. Apoyó a los insurrectos cubanos en su lucha contra la corona española. La guerra se acabó. El gobierno de Estados Unidos, de McKinley, por cierto, el gobierno de Estados Unidos se reunió con España, sin los cubanos, en París.
Y los acuerdos todos fueron en detrimento del pueblo de Cuba. Bueno, el mundo, la historia del mundo está plagada de ese tipo de acuerdos. Bueno, es lo que a mí no me gustaría que se repitiera con El tema Ucrania. del que estamos hablando ahora es un tema que tiene que ver con poner fin a la guerra global. La invasión de Rusia a Ucrania, en que nadie duda que el invasor es Rusia, es la guerra que no debió acontecer. Eso marca el más grande fracaso diplomático de los Estados Unidos, de Europa y de Occidente. ¿Por qué? Porque después de 3 años de guerra, que es lo que tenemos, ¿quién está ganando la guerra? Rusia, me parece a mí. No, la está ganando China. Rusia se ha desgastado, Rusia tiene ventajas en el terreno, los dos pueblos se han desangrado, Rusia y Ucrania, sus economías están golpeadísimas, la deuda por la guerra de ambos países, de Rusia y Ucrania, es colosal. El mundo se ha desangrado porque en el concepto de la guerra global, quien está sosteniendo a Ucrania es Occidente, mientras que con las sanciones que Occidente le ha impuesto a Rusia, ha abandonado el mercado que ganó con la terminación de la Guerra Fría y se lo ha entregado a la China. Antes de la guerra de Rusia con Ucrania, el mercado automotriz era 90% de Occidente. Hoy día no existe, eso es chino. El mercado financiero se negociaba en dólares, ahora se negocia en yuanes. El mercado de la electrónica y de los equipos, hasta el mercado de los restaurantes. Se ha retirado McDonald's y han llegado los chinos y venden hamburguesas con otra marca. Entonces, en ese contexto global, este esfuerzo por cambiar la geopolítica mundial tiene una repercusión extraordinaria y tenemos que volver a América, donde la confrontación es la misma porque Estados Unidos durante todo este siglo ha sido víctima de ataque a través del sistema de guerra híbrida por las dictaduras. ¿Qué es la guerra híbrida? La guerra híbrida es el sistema de agresión donde se usa cualquier tipo de método, en general indirecto, para deteriorar al adversario, para dañar al adversario. Se utiliza la migración forzada, el crimen común, el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de personas, el ataque cibernético, lo que sea necesario. Y este sistema de guerra híbrida, que es el sistema de guerra actual de la dictadura contra las democracias, tiene además una característica. Te causan el daño y te dan el pésame, porque ahí están. Los mismos que están operando toda la agresión con la guerra híbrida están condoliéndose o haciendo negocios o ganando dinero o ganando dinero con el agredido. Y Estados Unidos, que es la democracia más grande del mundo y de las Américas, no ha sido el único agredido. Han agredido a la Argentina, han agredido al Perú, han agredido al Brasil cuando no estaba Lula, ahora ha bajado un poco, han agredido a Colombia, han agredido. La agresión por la guerra híbrida con la migración forzada de los 8 millones de venezolanos y más de 1,5 millones de cubanos, ¿dónde ha ido? Ha venido a Estados Unidos, pero ha liquidado la economía del Perú, la seguridad de Chile, ha conmocionado Colombia y parte de Europa, porque los 8 millones no están en Estados Unidos. Cuando se amplía el tráfico de la cocaína con los narcoestados dirigidos por Cuba y operados por el cartel de los soles desde Venezuela, el narcoestado de Bolivia con Evo Morales y la plataforma de Nicaragua con Ortega y Murillo, ¿dónde va la droga? Viene a Estados Unidos, pero además de venir a Estados Unidos con la entrada de México y Canadá, ve a Europa y sube el consumo, lo que se llama la prevalencia en el consumo de droga en todos los países de América Latina. Y cuando le meten el fentanilo, peor. O sea, Estados Unidos ha sido la principal, pero no la única víctima del ataque de guerra híbrida con estos mecanismos, migración forzada, narcotráfico, fentanilo, tráfico de personas, crimen común, el Tren de Aragua en Estados Unidos, pero también está en el Perú, también está en el Ecuador, también está en Chile. No, y en Europa también. Ok, entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que hace la administración Trump? Mientras desarrolla la macropolítica de tratar de cambiar la geopolítica mundial, como cuyos resultados se verán afectadas las dictaduras de América, ha cortado las manos al crimen organizado. Ha hecho medidas enérgicas respecto a la frontera sur y a la frontera con Canadá. Se dice que han logrado parar cerca del 80% de la migración forzada. Parecería que la han parado toda. Han llevado adelante una presión muy grande en la lucha contra el narcotráfico. Han puesto en aplicación una
ley de los Estados Unidos que señala como terroristas a los grupos criminales, tanto de narcotráfico como de crimen organizado. ¿Y eso qué es? Es cortarle las manos a las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua. Sí, que todos sabemos que esos regímenes están manejando la droga. Porque los estás dejando sin operación. Manejan la droga, manejan la migración, manejan el tren de Aragua, y pensar lo contrario es pecar de inocencia o de complicidad. Y los servicios de inteligencia, no solo de Estados Unidos, los de Colombia, los de México, los de Argentina, lo saben. Eso no necesita el servicio de inteligencia, es noticia pública mundial. ¿Quién maneja el tren de Aragua? ¿De dónde ha salido el tren de Aragua? Ha salido del sistema castrochavista en Venezuela, es uno de sus mecanismos de operación. Entonces, en ese sentido, yo veo un avance muy importante contra las dictaduras de la región. Les has cortado las manos, les estás cortando el financiamiento. Esta medida de los Estados Unidos de quitar ya las licencias de las empresas americanas que están operando recursos petroleros en Venezuela, seguida de otra mucho más... Me parece muy oportuna y muy conveniente. Otra mucho más importante. El petróleo que maneja la dictadura venezolana, los usurpadores de ese régimen criminal, militar, criminal, que hoy día controla por la fuerza Venezuela, están robando los recursos del pueblo venezolano. El petróleo es robado. Entonces, en ese entendido, Estados Unidos ha dictado una medida que va a aplicar aranceles a cualquier país que compre ese petróleo que es propiedad del pueblo venezolano y que está siendo robado por la dictadura, por el sistema criminal. Y eso ha separado, ha dejado sin clientes rápidamente a la dictadura de Venezuela. La propia India, que era uno de los países que más consumía. China se ha retirado, porque no quieren ese tipo de problema. Porque encima del sistema de aranceles que acaba de salir esta semana, que te pongan 25% más, ningún país en el mundo se puede dar el lujo de perder el mercado norteamericano. Esta es la primera potencia del mundo. Es el primer consumidor del mundo. Okay. Entonces, ¿qué es toda esta explicación? ¿En qué te la resumo? En que hay un avance muy importante en los últimos 2 o 3 meses en defensa de la libertad y la democracia en contra de las dictaduras en la región, en las Américas. Las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia tienen las barbas en remojo porque han perdido sus brazos operativos de crimen organizado, de migración forzada, de narcotráfico, han sido reducidos al máximo y están siendo perseguidos los operadores criminales que les responden a ellos. Cada que toman preso un operador, un criminal del tren de Aragua en Estados Unidos, en Chile, en la Argentina o en cualquier país, ese es un golpe contra las dictaduras. Entonces, hay buenas señales, no es una tarea fácil, en las cuales hay que ver que además los países de América Latina participen. México, por interés, ya se ha empezado a poner en línea, pero lo que tiene que hacer México es desmontar su narcoestado. López Obrador ha dejado en México estados que son narcoestados. Un narcoestado se define como aquel estado en el cual los gobernantes hacen uso de sus potestades de gobierno para participar en la cadena del narcotráfico. Y eso es México, abrazos y no balazos y una serie de proclamas que ahora están siendo corregidas, aunque todavía con un discurso nacionalista, porque han entregado una cantidad importante de criminales a los Estados Unidos, están cuidando sus fronteras y están haciendo lucha contra el narcotráfico. Y aquí otro apunte muy importante. Los voceros de las dictaduras, los voceros del crimen organizado, se han dado en los últimos años, casi durante todo este siglo, a la tarea de decir que la lucha contra el narcotráfico es un fracaso. Desde presidentes o dictadores como Evo Morales, Chávez, Maduro, los dictadores Castro y después Díaz-Canel, hasta electos democráticamente como Santos, Juan Manuel Santos de Colombia y otros, a la tarea de difundir que la lucha contra el narcotráfico es un fracaso. Y eso es mentira. La lucha contra el narcotráfico ha fracasado cuando los narcotraficantes han tomado el poder, porque es difícil que el ratón cuide el queso. Entonces, cuando Evo Morales llega a la presidencia, toma el poder en Bolivia, se acabó la más exitosa lucha contra el narcotráfico que había en ese tiempo. Toda la década del 90 está marcada por una gran lucha contra el narcotráfico en Bolivia que redujo de 70.000 hectáreas de coca ilegal a 3.000.
el Plan Colombia fue un exitazo extraordinario con el presidente Uribe, pero después llega Santos, se engancha con el narcotráfico, legaliza a las FARC en contra del mandato que le da el pueblo colombiano, diciéndole que no querían ese tratado, mete todo el apoyo cubano y claro, ¿cómo no va a fracasar el narcotráfico? En la lucha contra el narcotráfico la han matado quienes o como operadores del narcotráfico o como narcotraficantes directamente han tomado el poder, porque ¿cuál es la política del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo respecto al narcotráfico? Hay que convertir a los narcotraficantes en militantes políticos. El MAS en Bolivia es la organización política, entre comillas, que refleja a las federaciones de productores de coca y de cocaína, eso es todo. Hay que convertir a los líderes, a los narcotraficantes, en líderes políticos. Hay que convertir a los jefes de los carteles en empresarios y a los más distinguidos en gobernantes. ¿Qué es lo que han hecho? El plan del colombiano. Bueno, pero que el socialismo del siglo XXI lo ha puesto en ejecución. ¿Qué es Maduro? Un narcotraficante por el cual hay 25 millones de dólares por su captura. ¿Qué es Diosdado Cabello? Y Maduro es el dictador de Venezuela y el otro es su ministro de Seguridad, del Interior o de lo que sea. El comandante de todas las fuerzas y ministro de Defensa de Venezuela es otro narcotraficante que tiene 10 o 15 millones de dólares por su captura. Evo Morales tiene acusaciones por todo lado y su jefe antinarcóticos tiene que responder la próxima semana ante un tribunal en Nueva York por delito de narcotráfico. Cuando el zar antidrogas del gobierno hace tráfico de drogas y es capturado por eso, ¿dónde puedes estar? Eso es algo que ha ocurrido con mucha frecuencia en México. Así es, y en Bolivia. Entonces, los narcotraficantes toman el poder político y obviamente que la lucha contra el narcotráfico fracasa, pero cuando haces lucha contra el narcotráfico en serio, como hace por ejemplo la DEA, como volvió a hacer el presidente Lenín Moreno después de que puso en marcha el cambio cuando se reemplazó a Correa. Correa había expulsado al embajador americano. Desconoció todos los acuerdos antinarcóticos, protegió a las FARC, lo que generó el bombardeo de Angostura, eliminó los vuelos. Y eliminó la base de Manta, Sí, que era señor. una base internacional de lucha contra el narcotráfico. O sea, montó un narcoestado. Así como no va a fracasar la lucha contra el narcotráfico. Llega Lenín Moreno y pone en marcha la recuperación del Ecuador para que ya no sea narcoestado, cuya lucha sigue todavía en manos del actual presidente Noboa. O sea, yo veo un panorama de avance importante. Veo a las dictaduras arrinconadas, perdiendo sus brazos criminales de operación. Veo a los líderes de Latinoamérica todavía muy tibios. Veo la política exterior de Estados Unidos en una operación contundente contra el crimen organizado. Y lo que venga en adelante... ¿Cuáles tú crees que son los países latinoamericanos que están más dispuestos a apoyar al presidente Trump en el empeño que tú has descrito? Es que no se trata de Trump. Se trata de tus propios intereses. A ver, Chile tiene adentro al Tren de Aragua. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer lo mismo que está haciendo Estados Unidos, pero bien hecho. No es un problema de Trump o no Trump. Es un problema de necesidad. No, pero te quiero decir, como tú has personificado... De cada país. Como tú has personificado... No, tú has personificado al preguntarme, yo te he respondido como política de Estado, pero no hay problema de personificar. Ok, pero como política de Estado de Estados Unidos, combatir el narcotráfico de esta forma, ¿qué países de América Latina tú crees que están apoyando más esta disposición? Yo creo que la Argentina está haciendo movimientos importantes. Creo que Chile ha hecho un avance importante. El Perú ha empezado a participar. Ni duda que Ecuador, que está acosado por eso y que tiene una elección contra el crimen organizado. Noboa se está enfrentando a la representante del socialismo del siglo XXI del crimen que quiere tomar el poder para darle inmunidad, para que resucite Correa. A Correa y a todo el mundo que está en el pleno crimen. Entonces, yo creo que Panamá está en un avance importante, Costa Rica sin dudar. El Salvador, en vez de mirar quiénes sí, yo diría quiénes no, de quiénes tengo dudas, porque son los menos. Tengo dudas del Brasil con Lula, que es un gobierno paradictatorial. Tengo dudas profundas de Colombia, aunque en materia de seguridad y lucha antinarcóticos ha mantenido un rumbo bastante interesante, con Petro, que es un gobierno paradictatorial. Tengo dudas muy profundas de Honduras con la presidenta Xiomara Castro, que ha hecho de ese país un narcoestado y ha roto, aunque parece que ahora ya quiere restituir los tratados de extradición con Estados Unidos porque se iban a llevar a sus familiares, después de que han sentenciado al expresidente Hernández en una corte de Estados Unidos. Y tengo dudas de México.
que aunque el discurso es muy bueno y la reciprocidad de parte del presidente Trump es muy simpática, tienen que hacer mucho más. México tiene narcoestados dentro de sí. México ha cometido una cosa gravísima cuyos resultados vamos a evaluar en los próximos días. Ha hecho elegibles a los jueces. Y en estados controlados por el narcotráfico, los jueces van a ser operadores del narcotráfico. La ley pasa al bolsillo de los narcotraficantes. Entonces, yo creo que el rumbo es bueno. Hay todavía algún tipo de dudas respecto a la narrativa. 25 años o 20 años con la narrativa de que la lucha contra el narcotráfico es un fracaso, que es una vergüenza luchar contra el narcotráfico y que los narcotraficantes están en el poder. O sea, que era finalmente Fidel Castro, el primer jefe del primer narcoestado. Ha sido tan fructífera esa campaña a la que tú haces referencia, de que aquí estamos viendo cómo se hacen elecciones para legalizar la marihuana. Bueno, pero eso es otra cosa, porque Para mí la marihuana es droga también. Bueno, pero hay una clasificación en el mundo de las drogas. Tú tienes que ir a 1961-63, cuando se hace el primer tratado de las Naciones Unidas respecto a los alucinógenos. Las drogas realmente graves, que son el opio, la coca, la cocaína y todos los opioides. La marihuana siempre ha estado en una dimensión diferente que ha permitido a algunos países y a algunos estados su legalización. La evaluación de la legalización de la marihuana es muy ambigua. Hay quienes creen que de esa manera se ha solucionado el consumo, pero los costos de salud y de seguridad se han incrementado. O sea que eso todavía se está por ver. Pero no se puede comparar un narcoestado, el primer narcoestado de las Américas, que fue Cuba, en la asociación de Fidel Castro con el colombiano Escobar Gaviria y el boliviano Suárez Gómez, que terminó con el fusilamiento del general Ochoa y de la Guardia, y etcétera. El primer narcoestado. Esa política ha crecido y ahora los narcoestados están impunes. Gobierna el narcoestado de Cuba Díaz-Canel. Y así sucesivamente. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, a Carlos Sánchez Berzaín, y a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde. Y como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Hasta el próximo domingo y como siempre, pásenla bien. Gracias. Gracias, don Pedro.